Hola, bienvenido al canal de TICs aplicadas. Este espacio tiene como propósito difundir el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas en tu día a día y en la educación. Mi nombre es René Cuevas. Estructura de los sistemas operativos. Se va a considerar la organización interna de los sistemas operativos y conforme a ella se los va a clasificar de una manera destacando sus principales características. Es muy común, los sistemas, una característica o una clasificación serían los sistemas monolíticos. Es muy común que no existe una estructura propiamente dicha o es mínima. El sistema operativo es una colección de procedimientos que se pueden llamar entre sí. A la ejecución de los servicios del sistema operativo se le va a llamar llamada al sistema, en la cual se realizan los siguientes procesos. Está dentro de la memoria principal, tendríamos el área de los programas del usuario, los programas del usuario desde el núcleo, que se va a llamar programas de usuario en modo usuario, y el área de sistema operativo en modo núcleo. En un sistema operativo con una colección de procedimientos se le pueden llamar entre sí sin una estructura propiamente dicha. Cada procedimiento tiene una interfaz bien definida en términos de parámetros y de resultados. Para ejecutar los servicios del sistema operativo, que son las llamadas al sistema, como se puede ver en la figura, eh, se pueden solicitar colocando los parámetros en lugares bien definidos, que son los registros o pilas. Se puede ejecutar una instrucción especial de trampa llamada al núcleo o llamada al supervisor. La instrucción cambia la máquina del modo usuario al modo núcleo o modo supervisor. Se transfiere el control al sistema operativo. El sistema operativo examina los parámetros de la llamada para determinar cuál de ellas se desea realizar. El sistema operativo analiza una tabla que contiene en la entrada eh, la literal K, que es un apuntador al procedimiento que se va a realizar las veces que sean necesarias, llamadas al sistema, donde se va a poder identificar al procedimiento de servicio llamado y la llamada al sistema va a terminar cuando el control regresa al programa del usuario. Dentro de las capas, los sistemas con capas, es una estructura muy simple que se va a generalizar para los sistemas monolíticos, donde se organiza el sistema operativo con una jerarquía en capas de menos a más, siendo el primero de esta clase el sistema T de 1968. Las capas se listan como se dice, de menos a más, donde se empieza con la asignación del procesador y la multiprogramación, pasado de la administración de la memoria y del disco, posteriormente las comunicaciones del operador procesador, en la tercera capa el control de entrada-salida, la cuarta programas del usuario hasta llegar al operador. Para la capa 0 es la que va a trabajar con la asignación del procesador, va a permitir alternar entre los procesos cuando ocurren las interrupciones, va a expirar los cronómetros, va a proporcionar la multiprogramación básica. Para la capa 1 es donde ahí se va a llevar la administración de la memoria, se va a permitir asegurar que las páginas requeridas, que son las porciones de memoria de los procesos, lleguen a la memoria cuando fuese necesario, cuando sea necesario. Respecto a la capa 2, este va a permitir administrar la comunicación entre cada proceso y la consola del operador. Por sobre esta capa, cada proceso tiene su propia consola de operador. Para la capa 3,
se va a trabajar con la posibilidad de controlar los dispositivos de entrada y salida y almacenar en buffer los flujos de información entre ellos por sobre la capa 3. Cada proceso puede trabajar con dispositivos abstractos de entrada y salida en vez de que sean con dispositivos reales. Respecto a la capa 4, se va a permitir alojar los programas del usuario. Los programas del usuario no van a tener que preocuparse por el proceso, por la memoria, por la consola o por el control de entrada y salida. Respecto a la capa 5, se va a localizar el proceso operador del sistema. Existe el concepto y el trabajo realizado por Meet Bell, Laboratorios Bell y General Electric, llamado Multitics, que es la generación más avanzada de capas. Este Multitics, que significa Servicio de Información e Informática Multiflexada, va a permitir presentar una estructura en anillos concéntricos, siendo los interiores los que tienen los privilegios o los privilegiados. Un procedimiento de un anillo exterior para llamar a un procedimiento de un anillo interior debe hacer el equivalente a una llamada al sistema. Es un influyente sistema operativo inicial de tiempo compartido que está basado en el concepto de la memoria de un solo nivel. Los multitics este esquema ha influido en todos los sistemas operativos modernos y desde entonces, desde las microcomputadoras hasta el mainframe. Las máquinas virtuales. Estas se separan totalmente las funciones de multiprogramación y de máquina extendida. Existe un elemento central llamado monitor de la máquina virtual que se ejecuta en el hardware, realiza la multiprogramación, proporciona varias máquinas virtuales a la capa superior. Las máquinas virtuales instrumentan copias exactas del hardware, de un hardware simple, con un modo núcleo, usuario, entrada, salida, interrupciones y todo lo demás que posee una máquina real. Puede ejecutar cualquier sistema operativo que se pueda ejecutar en forma directa sobre el hardware. También las distintas máquinas virtuales pueden ejecutar distintos sistemas operativos y en general así lo hacen. Soportan los periféricos virtuales. Un ejemplo de sistema operativo representativo de esta estructura es el modelo VM370 de IBM, como podemos ver nosotros ahí en la figura, ¿sí? Las máquinas virtuales generalmente van a utilizar, entre otros, el sistema operativo CMS, que no es más que el sistema de monitorización conversacional. Cuando un programa CMS, que es el sistema de monitorización conversacional, ejecuta una llamada al sistema, la llamada es atrapada por el sistema operativo en su propia máquina virtual. No va a pasar directamente al hardware del VM370. El CMS va a proporcionar las instrucciones de entrada y salida en hardware para la lectura del disco virtual o lo necesario para efectuar la llamada. VM370 lo que hace es atrapa estas instrucciones de entrada y salida y las va a ejecutar sobre el hardware verdadero. Una tendencia en los sistemas operativos modernos es la de explotar la idea de mover el código a capas superiores y mantener un núcleo mínimo de manera similar al hardware VM370. Va a implantar la mayoría de las funciones del sistema operativo en los procesos del usuario, para así solicitar un servicio, como por ejemplo una lectura de un bloque de cierto archivo, según el modo cliente-servidor. Como podemos observar en la figura, el proceso del usuario, se le va a llamar proceso cliente, va a enviar la solicitud a un procesador servidor, realiza el trabajo y regresa la respuesta. El núcleo va a controlar la comunicación entre los clientes y los servidores. Se va a fraccionar el sistema operativo en partes. Cada una va a controlar una faceta. El servicio
como el servicio a archivos, a procesos, a terminales, a memoria, entre otros. Cada parte pequeña y más fácilmente será controlable. Los servidores se van a ejecutar con procesos en modo usuario. No tienen acceso directo al hardware. Se van a aislar y van a controlar más fácilmente los problemas. El modo cliente-servidor, el sistema operativo se va a fraccionar en 4 partes y así se hace cada vez más pequeño y puede ser más controlable. Se divide en servicios a archivos, a procesos, a terminales y a memorias. Se va a adaptar para su uso en los sistemas distribuidos si un cliente se comunica con un servidor mediante mensajes. No va a necesitar saber si el mensaje se atiende localmente o mediante un servidor remoto, situado en otras máquinas conectadas. Este va a enviar una solicitud y va a obtener una respuesta. Algunas funciones del sistema operativo, como por ejemplo el cargado de comandos en los registros físicos del dispositivo de entrada y salida, van a representar problemas especiales y distintas soluciones. La ejecución en modo núcleo, con acceso total al hardware y la comunicación con los demás procesos mediante el mecanismo normal de mensajes. La construcción de un mínimo de mecanismos dentro del núcleo, manteniendo las decisiones de políticas relativas a los usuarios dentro del espacio del usuario. Aquí dejamos algunas preguntas que se pueden formular con base a esta explicación de la estructura de los sistemas operativos. Pero antes de terminar, vamos a comentar sobre las tendencias. Las principales tendencias en los sistemas operativos son dar soporte generalizado para multiprocesamiento, la migración hacia el microcódigo en funciones de los sistemas operativos realizadas por software, distribuir o distribución del control entre procesadores localizados, mejora de la eficiencia en el soporte de la ejecución concurrente de programas, así como el soporte del paralelismo masivo con altísimo grado de concurrencia, la profundización de los sistemas de los esquemas de máquinas virtuales, la continuación del esquema de la familia de sistemas operativos para familias de computadoras. Se están viendo las aplicaciones de las máquinas virtuales, con la compatibilidad con nuevas generaciones de computadoras, desarrollos en la ingeniería de software para brindar sistemas operativos más preservables, confiables y comprensibles. La proliferación de redes de sistemas distribuyendo tareas en equipos sobre los que el usuario puede no tener conocimientos ni control con énfasis en la importancia de la perspectiva de las máquinas virtuales, la permanencia del concepto de almacenamiento virtual y la permanencia de la perspectiva del sistema operativo como administrador de recursos, teniendo presente que los datos serán considerados cada vez más como un recurso para ser administrado. La profundización del desarrollo del sistema operativo con funciones distribuidas entre varios procesadores a través de grandes redes de sistemas. Bien, hasta aquí llegamos con este tema.